gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en este versículo que hemos leído, ya que hemos leído nada más un versículo. Pero este versículo nos trae una gran enseñanza, y que espero, hermanos, de que la sepamos aprovechar. En esta mañana quisiera hablar con respecto a lo que es tener el discernimiento. Amén. Es necesario que nosotros tengamos discernimiento de las diferentes cosas, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Cuando leíamos este versículo primero del capítulo 4 de Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto aquí, hermanos, es bastante preocupante, porque dice: no creáis a todo espíritu. Quiere decir que hay muchos y diversas clases de espíritus, pero es necesario que la iglesia del Señor tenga el discernimiento de poder discernir en lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Poder que la iglesia, es necesario que tenga el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. De que la iglesia tenga el conocimiento, que sepa distinguir entre lo que es espiritual y lo que es algo erróneo. Es necesario que la iglesia tenga el discernimiento de la sana palabra de Dios, la sana doctrina, y que sepa conocer lo que es una doctrina errónea. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento. Cuando hablamos de poder, hermanos, de discernir, es de que nosotros tenemos que escudriñar. Amén. Tenemos que escudriñar. Tenemos que, hermanos, tratar de que nosotros adquiramos eso que Dios tiene para nosotros, que es a través de la oración, que es a través de un sometimiento a Dios. Es como el Señor nos va a revelar cómo nosotros podamos discernir entre algo que no es de Dios y que algo que sí es de Dios. Porque la iglesia hoy en día carece de conocimiento, carece de sabiduría. Entonces, al carecer de conocimiento, al carecer de sabiduría, al no tener un conocimiento amplio, al no saber distinguir entre lo bueno y lo malo, trae a que vayamos a caer en algo el cual va a venir a causar daño a nuestra vida. Entonces, el discernimiento de las cosas es necesario para todo, tanto para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para la familia, para el matrimonio. De que los hijos o que la juventud pueda discernir hoy y que pueda conocer que ciertos caminos, ciertas acciones, lo que le puede traer es graves consecuencias. Lo que tenemos que entender nosotros, que después de que hacemos una acción, después que nosotros hacemos algo, ya no podemos echarnos para atrás. O hay gente que dice, vive del si no lo hubiera hecho, hubiese preferido no haberlo hecho. ¿Por qué razón lo hice? Pero ya no hay enmendar ese error. Entonces los errores que nosotros cometemos ya no los podemos arreglar. De decir, no, voy a devolver el tiempo. No podemos devolver el tiempo. No lo podemos devolver. Entonces hay cosas en las que nosotros tenemos que tener mucha precaución. Hay cosas que, claro que se resuelven porque todo tiene una solución.
Pero a lo que yo quiero llegar es a que hay cosas en las cuales con el arrepentirnos ya no lo vamos a resolver. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a tener discernimiento para que no cometamos errores, para que no digamos no, ¿por qué lo hice? O ¿por qué hice caso? ¿Por qué escuché? ¿Por qué me dejé llevar? Entonces, para que no caigamos en eso, la palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. ¿Y qué es lo que usted hace a veces? Ve el mal y dice, a ver qué está pasando ahí, vamos a ver. Y se mete. Vamos a ver qué está aquí. Porque como que eso es lo que nos llama a nosotros, como un imán. Cuando hay algo de peligro, y dice, no, es que me gusta la adrenalina. Pero nosotros no sabemos lo que pueda pasar, qué pueda venir sobre nuestras vidas. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, tengamos ese discernimiento. ¿Saben, hermanos, que qué lindo sería que nosotros tuviésemos un verdadero discernimiento? Ahora, esto no muchos les gusta predicar, no mucho les gusta enseñarle a la iglesia y hacerle ver a la iglesia la necesidad de aprender y de que adquiera conocimiento. ¿Por qué razón? Porque a la gente, a muchos líderes, lo que quiere es mantener a la iglesia bajo un engaño, bajo una mentira. Entonces lo menos que ellos quieren es de que el miembro de la iglesia tenga el conocimiento o sepa discernir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque sabe que va hermanos, a venir a causarle problemas. Que va a venir, hermanos, a poder bloquear los planes que tiene. Entonces es necesario, hermanos, de que si realmente nosotros pretendemos agradar a Dios, pretendemos servirle a Dios, y claro, déjenme decirle que una persona que está en la verdad, una persona que sabe que le sirve a Dios y que sabe que no le importa que sea lo que los demás piensen, lo único que él tiene la certeza y la seguridad que está en la verdad de Dios. Lo que va a preferir es de que haya un discernimiento, de que ustedes tengan el conocimiento, de que usted sepa tomar decisiones, que sus acciones, que en todo lo que usted haga, en primer lugar, le pida la dirección a Dios. Eso es lo principal que trae al fracaso de una persona, es de que no le pide la dirección a Dios. Es como aquel que pide el consejo pero ya lo hizo. Pide el consejo pero ya está todo planeado. Pero es la razón de que nosotros vayamos y nos arrodillemos ante Dios, o como hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, y es el rey David. El rey David no iba ni una guerra sin antes postrarse ante Dios, pedirle dirección a Dios y pedirle la confirmación a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos muchas cosas sin ninguna confirmación, sino que nos vamos y lo hacemos y decimos, no, es que Dios está conmigo. Pero a la final es que se ve si realmente Dios estaba o no estaba. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que Dios está conmigo. Claro, Dios está conmigo, pero no porque Dios esté con nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que saber que Dios tiene que estar al frente de todas las cosas. ¿Sí? Que Dios tiene que ser, hermanos, el que nos dé la luz verde para que nosotros podamos. Porque si Dios, qué lindo sería que en todo nosotros dijéramos, si Dios no está conmigo, yo no voy a dar un paso. Si Dios no me lo confirma, no voy a estar, no lo voy a hacer. Eso es algo, hermanos, de que se carece en la iglesia. Pero es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hoy en día hay falsas doctrinas,
Aquí dice en el verso que leímos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, ¿qué? Los espíritus. ¿Cómo podemos probar los espíritus? Si nosotros no tenemos un conocimiento o un acercamiento, o si no conocemos la palabra de Dios, eso es lo principal, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es donde nosotros vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver si aquella persona nos está instruyendo y nos está enseñando conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a nosotros a tener discernimiento o de escudriñar si no tenemos ningún conocimiento? Entonces es necesario que nosotros nos empecemos a preparar y que seamos diligentes. Que seamos diligentes en ver cuál es la voluntad de Dios. Y por eso es que tanta la insistencia de nosotros, ¿verdad? De que usted lea la Biblia, de que usted se nutra, de que usted, hermanos, escudriñe las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros escuchamos algo, nosotros vamos a saber si es palabra de Dios, si están parados con Dios o si no están parados con Dios. Lamentablemente hoy en día pasan muchos predicadores y ya no leen la Biblia. Dicen: vamos a hablar del matrimonio, pero empiezan a hablar cosas aprendidas con respecto al matrimonio, pero realmente no van a la verdadera esencia de lo que es realmente el matrimonio en la palabra de Dios. Porque cualquiera puede hablar de matrimonio y puede hablar y contar su testimonio de su matrimonio, pero realmente es necesario que vayan parados con la palabra de Dios. Que haya, hermanos, una base. Y la base de todo cristiano tiene que ser la palabra del Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que algo que no es cristocéntrico, que no habla de Cristo Jesús, que no pone a Cristo Jesús en primer lugar, que no pone a Cristo Jesús como el centro de la salvación, nosotros tenemos que rechazarlo. Ya si vienen con una enseñanza de que no, usted no necesita tener ese encuentro que dicen, sino que lo único que necesita usted es las obras. Ahí estamos corriendo un peligro, porque nosotros no somos salvos por las obras, por nuestras acciones. Lo que hace las obras que nosotros hacemos es que nos identifica en que nosotros somos nuevas criaturas nacidos en Cristo Jesús, de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero realmente las obras de caridad que nosotros hagamos, usted puede hacer todas las obras de caridad que usted quiera. Usted puede ser, y qué lindo es encontrarse con personas que son buena gente, que son ayudadores, que apoyan, que todo. Pero el favor que yo le hago a alguien no me va a llevar al cielo. No me está garantizando la salvación. Lo que la palabra de Dios dice es que hay un solo camino que nos conduce al cielo. Y Cristo Jesús lo dijo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que no hay otro mediador, pero por ahí ponen muchos mediadores. Muchos, hasta el abuelo es el mediador. No hay más mediadores que Cristo Jesús, porque Él, con un solo sacrificio, nos dio a nosotros la salvación, el perdón de pecados. Entonces es necesario que nosotros adquiramos el conocimiento. ¿Saben? Una persona que tiene que alcanza el nivel de poder discernir las cosas, su pie no va a tropezar,
su pie no va a resbalar. ¿Por qué? Porque va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo y se va a apartar. Pero ¿por qué muchas veces la gente recibe el daño? Sufre las consecuencias. Porque no tiene lo que es discernimiento. Entonces, al una persona tener discernimiento, sabe que esta cosa no le agrada a Dios. Entonces, al no agradarle a Dios, lo que hace es retirarse y alejarse. Y sabe que las cosas que le agradan a Dios es donde le conviene siempre estar. Pero para eso es necesario tener nosotros el discernimiento. ¿Y cómo podemos adquirir nosotros ese discernimiento? ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios. Clamándole a Dios. Que Él sea el que nos dé sabiduría. Que Él sea el que nos dé entendimiento. Que Él sea el que nos dé inteligencia. Que Él sea el que nos revele las cosas cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y qué lindo sería que nosotros tuviésemos eso. De saber discernir. Saber ver el mal y saber ver el bien. Saber cuando una doctrina es de Dios y cuando una doctrina no es de Dios. Entonces, pero ¿cómo nosotros vamos a poder luchar contra todo esto? Porque hoy en día, hermanos, es una lucha grande. Y la lucha no es cuerpo a cuerpo. La lucha no es cuerpo a cuerpo. ¿Usted cree que la lucha es cuerpo a cuerpo? No es cuerpo a cuerpo. Es en nuestra mente. Y tenemos un enemigo fiero que es experto en engañar. Es experto en mentir. Entonces, en su sagacidad, siempre va a tratar de engañarnos. Entonces nosotros tenemos en contra de nosotros, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, tenemos el sistema, tenemos, hermanos, el mundo completo en contra de nosotros. De cual, si nosotros abrimos el teléfono, si nosotros prendemos la televisión, si nosotros vamos a la computadora, entonces ahí hay incitaciones atacando nuestra mente y atacando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que desde el momento que venza nuestros pensamientos nos va a destruir espiritualmente y nos va a destruir de algo que es tan sagrado. ¿Y saben qué es? De nuestra relación con Dios. Y después que el enemigo consigue destruir nuestra relación con Dios, él sabe que ya nos hizo pedazos y que ya nos destruyó. Pero sin embargo es necesario que nosotros nos armemos de esa armadura que Dios ha dejado y que nosotros adquiramos el conocimiento de su palabra. Que nosotros, hermanos, estemos siempre preparados para la batalla, para cuando el enemigo venga. Déjenme preguntarle a ustedes, y yo sé que ustedes lo saben, cuando Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, entonces, y vino el enemigo y empezó a tentarlo. ¿Cómo Cristo Jesús se defendió? Con la palabra. Todas las preguntas y todas las propuestas que el enemigo le hizo a Cristo Jesús, él respondió con la palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué él respondió con la palabra? Usted va a decir, es que él es Dios. Él tiene el conocimiento, claro. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús era Dios y hombre. Tenía las dos naturalezas. Era el Dios de la gloria, pero vino, hermanos, a tener un cuerpo humano como nosotros. Entonces él tenía las dos deidades, hombre y Dios, al mismo tiempo. Él era tan Dios como Dios que es, y tan hombre como no somos nosotros, tan humanos como lo somos nosotros. Entonces, pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús escudriñaba las escrituras. Cristo Jesús conocía la palabra de Dios, conocía la voluntad de Dios. Entonces el Señor lo que quería era que nosotros, lo que quiere el Señor que nosotros tengamos es el conocimiento de su palabra.
para que así nosotros también podamos luchar y poder defendernos. Pero ¿cómo nos vamos a defender si no estamos preparados? ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo estoy mal si usted no estudia, si usted no tiene el conocimiento? Yo puedo un día, hermanos, venir y traerles una enseñanza rara y usted, amén. Es que el pastor no va a hacer nada malo. El pastor es buena gente, no, el pastor no va a ser influenciado. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. Como seres humanos cometemos errores. Y como ser humano yo puedo estar equivocado en algo. Y lo bueno que yo tengo algunos de por aquí que con una letra que me equivoque, repítalo, se equivocó. Y ya empiezo yo a buscar. Oh, si es verdad, leí en uno y estaba en otro. Porque me equivoco. Pero eso es bueno que tengamos a alguien que nos haga ver que nos equivocamos, que cometimos un error. Pero y si nadie, todos dicen amén, porque nadie. Así, ¿cómo vamos a saber si no tenemos el conocimiento? Es como que yo empezara y les dijera, vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 5, y empiezo a leer. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Eso dice. Eso dice. Estoy leyendo en San Mateo. ¿Sí o no? Ese es el asunto. Pero es normal porque imagínense aprenderse algo. Leí en Gálatas capítulo 3 verso 5. No San Mateo. Pero imagínense que cualquiera puede venir y empezar a leer y nosotros pues está leyendo la Biblia. Pero no sabíamos, nosotros tenemos que saber de que no sabemos con qué intención la esté leyendo. Entonces es necesario. Por eso es que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, oigan, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Por eso la necesidad de que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor, para que nosotros no seamos engañados, para que nuestros pensamientos no sean, hermanos, desviados, y que nosotros podamos permanecer en la verdad que es Cristo Jesús. Porque hay mucha gente, hermanos, que tuerce la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos. Hoy en día, hermanos, hemos venido hablando hace semanas atrás con respecto a lo que es el rapto de la iglesia, la gran tribulación. Hay muchos que ya no creen en eso, que dicen, no, es que ya no va a suceder. Y otros niegan rotundamente con respecto a lo que es, hermanos, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación. No creen las bodas del Cordero, hermanos. No creen eso. El gran trono blanco. No creen en todo eso, porque realmente sus pensamientos han sido desviados. Creían antes, pero ahora no creen. ¿Por qué? Porque realmente no le han pedido el discernimiento a Dios para poderse mantener en la palabra de Dios. Entonces la gran verdad del Evangelio no es fácil llevarla. Pero al tener un verdadero conocimiento de la palabra del Señor, nosotros no vamos a ser engañados. Y lo que yo menos quiero es que usted sea engañado. De que usted después esté echándome culpas a mí diciendo, no, es que este hermano es la culpa de él porque yo le creía a él y yo creía lo que él predicaba y este me engañó, este me mintió. Y hoy en día, hermanos, usted ve esos movimientos donde realmente no son bíblicos, son movimientos grandes. Son movimientos donde las multitudes de gente. Pero ¿saben por qué es? Porque ellos predican para mantener bien a la gente.
para mantener a la gente tranquila, confortable. Pero donde realmente hay una verdadera enseñanza de la palabra del Señor, muchos no quieren estar ahí. Porque la verdad no todos la quieren. La verdad no todas la quieren recibir. Pero la verdad no se puede cambiar. La verdad es necesario que salga a la luz. Y que nosotros es preferible que no seamos un gran pueblo, pero que nos mantengamos en la verdad. Amén. Que tengamos la seguridad de que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Amén. De que nosotros esperamos la venida de Cristo Jesús. Amén. Y sabemos que Cristo viene. No sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero sabemos y tenemos la seguridad que así que Él va a cumplir su promesa. Amén. Porque Él cumple sus promesas. Amén. Quisiera leerles un pasaje de la Biblia. No vaya usted a buscarlo, se lo voy a leer nada más. Y es en el libro de Hechos. Ya no cree mucho, ¿verdad? Ábrala mejor. Hechos capítulo 16. Abra la Biblia, Hechos capítulo 16. Amén. Tiene que usted asegurarse que realmente sea la Biblia. Hechos capítulo 16. ¿Lo tienen? Amén. El verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo una gran verdad. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ustedes ven esto? Esta dice que era ¿una qué? Que tenía un espíritu de adivinación. Era una medium. Ustedes conocen las medium. Si ha tenido usted, ha frecuentado, usted sabe lo que... Claro que ahorita no lo vamos a decir, pero Dios sabe. Pero una medium es alguien, hermanos, que trae mensajes, pero no son mensajes obrados por Dios, sino son obrados por el enemigo, por el diablo. Y vemos acá que esta joven, esta muchacha, estaba diciendo una gran verdad. Pero yo quiero que nosotros veamos la acción del apóstol cuando dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué la razón? De que si decía una gran verdad, Pablo la mandó a sacar el espíritu que estaba en ella. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ¿qué? Discernimiento de espíritus. Pablo sabía que lo que estaba obrando en esta mujer no era el espíritu de Dios, sino que era un espíritu maligno. Imagínense que si Pablo hubiese hecho: oh, qué bien, y no hubiera tenido ningún conocimiento, qué bien que está diciendo la verdad, escúchenla. El diablo ahí se hubiese aprovechado y ya el cristianismo se hubiera agobiado. Y eso era la intención del diablo, de que esta mujer profetizara eso, que dijera eso, para así él mismo avanzar y crecerse más y poder tomar posición del verdadero evangelio. Pero Pablo, sabiendo y teniendo, hermanos,
el respaldo de Dios, el discernimiento de Dios y el respaldo del Espíritu Santo, hermanos, reprendió el espíritu porque sabía que no era un espíritu de verdad, sino que era un espíritu demoníaco. Y lo que hacía era que daba ganancias a sus amos. Aquí eso nosotros vemos una acción de discernimiento, de que él sabía que no era de Dios. ¿Y cuántas veces será que nosotros sabemos distinguir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Uno puede sentir rápidamente cuando hay verdad o cuando hay mentira. Cuando una persona dice la verdad, cuando una persona dice una mentira. Ustedes saben que incluso humanamente no se necesita ni ser tan espiritual para saber cuando alguien está mintiendo. Cuando alguien dice una mentira, se comporta y tiene movimientos raros, mueve los ojos para un lado, mueve las manos para otro lado, está nervioso, está asustado. Entonces cuando le preguntan algo y está diciendo mentiras, el mismo cuerpo sabe que está diciendo mentiras. Pero realmente nosotros necesitamos, para poder mantenernos en la verdad, necesitamos la revelación de parte de Dios, para que no seamos influenciados por una influencia diabólica. Porque andan muchos, hay muchos movimientos raros. Y yo les quiero decir, hermanos, que tengan mucho cuidado. Hoy se han inventado muchas cosas con respecto a lo que es el poder del Espíritu Santo. Cuando se habla, hermanos, con respecto al poder del Espíritu Santo, hoy en día usted ve que hay muchos, solo tiene que ir a YouTube y hay pastores, hay predicadores que empiezan a votar, le dicen, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Y lo empujan y cae aquel revolcándose y ya es lleno del Espíritu Santo. Algo otros se quitan el saco y empiezan a tirarlo. Reciba el poder, reciba el poder. Y va de una multitud y va y reciba el poder y todos se caen. Todo eso es un show. Todo eso no es realmente el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros lo podemos saber? ¿Cómo? Yendo a las Escrituras, viendo lo que dice la Biblia a lo que están haciendo. Si realmente concuerda con lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo vamos a creer. Pero si no concuerda con lo que la palabra de Dios dice, mejor salgamos corriendo de ahí. Mejor nos huigamos de ahí, sino que mantengámonos donde realmente nos hable lo que es realmente la palabra de Dios. Para que nosotros no seamos engañados, para que no terminamos nosotros creyendo cosas que no son, sino que nos mantengamos en la verdad. Pero eso es como que es un poco aburrido. A la gente le gusta estar donde hay emoción, donde le dicen, ¿sabe qué? Le voy a enseñar cómo usted hacerse dueño de su propio negocio, cómo usted hacerse dueño de su propia casa, cómo usted alcanzar tener su propio carro, sacarse un carro del año. Usted lo único que tiene que hacer es traer una ofrenda de $1,000 y el Señor le va a dar $2,000. Yo miré uno en YouTube, eso sí es sinvergüenza. Le digo, el predicador le dice, sáquense todos la billetera, y aquel que cree que Dios lo va a bendecir, traiga la billetera con todo aquí al frente ahí. Y saben que hubieron unos locos, porque son locos, que sacaron la billetera y la fueron a dejar. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser así? Es que las cosas no trabajan de esa manera, no como hoy. Pero es que tenemos que entender que dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a luchar contra muchos falsos? Manteniéndonos en la verdad, en el conocimiento, que adquiramos conocimiento, para que así, hermanos, no seamos engañados, para que así, hermanos, nosotros siempre nos mantengamos en la verdad del Evangelio. Y la verdad está en esta Biblia. Lo que pasa es de que nosotros no queremos leer. Leer nos da sueño, nos da pereza, nos da de todo.
Y nosotros, pero si prendemos la televisión, no hombre, 2 horas, 3 horas, y parecemos tecolotes ahí. Y no lo dormimos. Pero cuando agarramos la Biblia, Dios mío, 5 minutos y parecemos un oso ya, roncando y roncando. Yo les voy a decir, hermanitos, de que yo se los digo porque yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por eso, donde llegó un momento que yo, se los digo así públicamente, me empecé a quedar dormido. Me empecé a quedar dormido leyendo la Biblia. Empezaba a leer, no importaba la hora que fuera, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, las 10 de la noche. Nomás abría la Biblia y me quedaba dormido. Y eso pasó por un lapso de tiempo. Pero llegó un momento que entró la preocupación en mí. Y dije yo, no tiene que ser así. Empecé a doblar rodillas, a doblar rodillas, a doblar rodillas, y a pedirle al Señor, Señor, quita eso de mí, Señor, ayúdame. Entonces ahí fue donde, hermanos, traté la manera de estar en más comunión con Dios, en orarle más a Dios, para que el Señor tuviera el control. Y le decía yo, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Y déjenme decirle, hermanos, que yo no me canso de leer la palabra. Yo no me duermo si yo no he leído la Biblia. Y tanto la manera de la mañana también leer la Biblia. En la mañanita, yo me recuerdo desde jovencito, los maestros nos decían, levántense a las 5 de la mañana a estudiar, y ustedes van a ver que van a adquirir mucho conocimiento, porque la mente está fresca. Y yo todavía sigo practicando eso. A mí me gusta levantarme, hermanos, y aprovechar el tiempo y leer y estudiar la palabra de Dios. Y cada día uno aprende cosas nuevas. Cada día, hermanos, el Señor dice que son nuevas sus misericordias. Amén. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es ponerle más amor a su palabra, para que así nosotros podamos tener discernimiento de las cosas que sí son de Dios, porque estamos en un tiempo, estamos en una etapa de la cual es peligrosa, de la cual es muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas se han levantado. Y cómo nosotros vamos a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si nosotros no tenemos el conocimiento y no le pedimos al Señor que nos dé ese don de poder discernir. Qué bonito sería, ¿verdad? Que todos tuviéramos ese don de discernir. En que si hermanos, si usted sabe que no estoy predicando algo, usted váyase, hermanos. No vuelva a venir a esta iglesia. Porque imagínense, si yo me salgo de que Cristo Jesús es el único que salva. Yo creo, hermanos, en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Yo creo que Cristo Jesús vino a esta tierra y murió en una cruz del Calvario y derramó su sangre y perdonó mis pecados. Y yo creo que Él murió, pero que al tercer día resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Y yo sé que pronto, la hora, el día, la fecha, no lo sabemos, pero de que Él viene, viene. Amén. Y aunque yo me muera, yo sé que Él va a venir. Y su promesa es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si yo me muero antes que ustedes, déjenme decirle que voy a resucitar antes que ustedes. Pero dice el apóstol, pero los que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados. Es necesario que nosotros transformemos, pero nuestra mente. Que renovemos nuestra mente. Que nosotros, hermanos, adquiramos de la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios, hermanos, tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no aprovechamos lo que Dios nos da. Y tenemos que valorar lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y lo mejor es tener conocimiento y sabiduría. Es necesario que estemos preparados, hermanos, porque muchas cosas. Si usted va a ver videos en YouTube, tenga mucho cuidado.
Tenga mucho cuidado, porque va a haber cosas que, Dios mío, por esas cosas que ven en YouTube, mucha gente no quiere ir a la iglesia. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Mucha gente se está yendo para el infierno. Pero ellos un día tendrán su recompensa, porque ellos saben que lo que están haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. No tienen ningún amparo con Dios, sino que han torcido, se han desviado, no están en la verdad. Algún momento de su vida se mantuvieron en la verdad, pero muchas veces lo que es la codicia. ¿Qué fue lo que llevó a Acán a que cometiera pecado? La codicia. Codició algo que no tenía que codiciar. Deseó algo que no tenía que desear. Eso lo llevó a que fallara, a que se desviara. ¿Y a qué lo llevó? A la muerte. Entonces, eso mismo pasa si nosotros codiciamos. Codiciamos algo que no tenemos que codiciar. Y eso es lo que ha pasado con muchos. Que el Señor los ha enaltecido, pero ahora que están en alto, ya ellos se creen que no es gracias a Dios, sino que es gracias a su conocimiento. Y qué lamentable es, hermanos, ver que grandes líderes han caído porque han creído que ya no está en Dios, sino que está en ellos. Y se han alejado de Dios. Y nosotros, sin Dios, nada podemos hacer. Amén. No podemos hacer nada. Nosotros estamos, hermanos, podemos decir, no podemos movernos si Dios no es con nosotros. Si hoy lo que tenemos, lo que hacemos, si hasta hoy estamos vivos, solo con ese hecho de que usted esté vivo, fue voluntad de Dios. Fue la misericordia de Dios. Fue porque al Señor le plació. Y todo lo que, hermanos, hemos llegado, imagínense, ayer mismo una persona, un americano, llegó y yo le hice un favor a él, pero un favor simple, lo más simple del mundo. Y cuando él regresó, me dice, mira, me dice, Dios a ti, me dice, te va a poner en lo más alto, me dice. Dios te va a bendecir y te va a dar esto. Y te va a dar lo otro, porque tú eres una gran persona, porque tú eres buena gente. Y yo le dije, espérate, le digo. Yo le digo, hasta este momento lo que soy es gracias a Él. ¿Sabes por qué? Le digo, ¿qué más le puedo pedir yo a Dios? Que me haya recogido de la banqueta y que me tenga hoy donde estoy. ¿Será que puedo pedir más? Y saben que ese hombre ahí mismo levantó las manos y le dio gloria a Dios. Y me dijo, gracias, me dice, porque tú reconoces para quién es la gloria. Yo no sabía que él era una persona cristiana. Yo no sabía que tenía el conocimiento de la gracia de Dios. Pero saben, hermanos, de que no se nos tiene que olvidar a nosotros que donde hoy nosotros estemos, ahí donde usted está bien bonita sentada, bien bonito sentado, fue Dios. A Él tenemos que honrar, a Él tenemos que glorificar. ¿Dónde estaría usted? ¿Cuántos metros bajo tierra? 5 o 6. No saben ustedes. Es que no hable de eso, hermano. Que menos quiero saber. Pero es verdad, ¿dónde estaríamos? Ustedes no saben de cuántas cosas Dios nos libra, de cuántas cosas el Señor nos guarda. Es que nosotros estamos, hermanos, bajo la protección de Dios, no bajo la cobertura de ningún hombre. Porque nosotros no estamos bajo la cobertura de ningún hombre, sino la cobertura nuestra viene del cielo. Es el que nos guarda, es el que nos protege, es el que, hermanos, siempre está al cuidado de nosotros. Pero es necesario, hermanos, que nosotros estemos preparados en estos tiempos, porque hay muchos falsos. Entonces, conozca la palabra de Dios, tenga comunión con Dios, ore con Dios.
El mayor ejemplo, hermanos, de que nosotros podemos tener está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Cristo Jesús todas las mañanas se levantaba y iba ante la presencia de Dios y le oraba a Dios y estaba en comunión con Dios, porque él sabía que al estar con la comunión con Dios, él iba a mantenerse fortalecido y él iba a poder mantenerse fuerte hasta el final. Y los discípulos reconocieron eso. Por eso le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque ellos sabían que la clave estaba en la oración, para ellos poderse mantener en la voluntad de Dios. Entonces hoy, hermanos, tenemos tanto peligro. Tenemos tanto peligro donde dice que muchos falsos profetas se han levantado. ¿Y cómo nosotros vamos a poder saber quién es falso y quién es verdadero? ¿Cómo? El falso va a buscar su propio beneficio. El falso va a buscar su propia gloria. El falso se le va a notar la falsedad, pero el verdadero no busca su gloria. Busca la gloria de aquel que lo llamó. Busca servirle a Dios y agradar a Dios. Dice el verso 2 del capítulo que leímos: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿quién es aquel que realmente es de Dios? Aquel que confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne. Y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. ¿Qué dice que hablan los falsos maestros? ¿De qué hablan ellos? Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso es que le dicen: usted tiene que hacerse millonario. Aquí es donde está la bendición. Aquí es donde usted tiene que tener los mejores carros, las mejores casas, los mejores trabajos, las mejores empresas. Tiene que tener cantidad de dinero. Usted tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, tiene que tener aquello. Y le hacen ver que todo está en este mundo. ¿Pero por qué? Porque su mente está en el mundo. Mas sin embargo dice: nosotros no. Nosotros sabemos que no somos de este mundo. Y creemos en la palabra que dice: hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Porque lo del cielo, ¿qué pasa con lo que se hace en el cielo? Permanece para siempre. Pero lo que se hace aquí en la tierra se va a quedar. Nada, nadita. Nada de lo que usted, hermanos, haga en esta tierra, o de lo que usted puede tener los mejores lujos, las mejores prendas, vestirse con trajes de 4,000, 5,000 dólares. Todo se va a quedar. Todo se queda aquí. El problema es que los hombres pierden la visión. Y al perder la visión, pierden todo. Está en el caso como cuando Moisés fue a la presencia de Dios y quedó Aarón en el pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo? Moisés se fue. Tal vez se murió, tal vez Dios se lo llevó. A saber qué pasó con él. Mejor haznos dioses. Haznos dioses de metal para que le adoremos. Y aquel que dijo: pues démosle, pues si eso quiere, pues eso le vamos a dar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Aarón? ¿Qué fue lo que hizo Aarón? ¿Cómo? Hacer imágenes. Sí, pero hizo algo más que eso también. Él
la mala acción de él es complacer al pueblo, sabiendo la verdad. Porque tanto Moisés como Aarón sabían la verdad. Pero aquel que hizo, no, para mantener tranquilos a esto, mejor le hago lo que quiera. Entonces muchos predicadores dicen eso, para que esto se mantenga aquí, para yo mantener mis 5,000 miembros, mis 10,000 miembros, mejor hago lo que ellos quieran. Y no se preocupe, aquí vamos a celebrar de todo, celebremos de todo, hagamos fiesta de todo. Aquí, hermanitos, después del culto, hoy a las 9 de la noche, venga, va a haber un party aquí, vamos a poner luces y van a bailar y todo, va a ser como discoteca, para que todos estemos en confianza. No escuchamos reggaetón mundano, pero vamos a poner reggaetón cristiano. Aunque no me lo crean, pasa. Aquí no va a pasar, porque el Señor reprenda al diablo. No vamos a caer en eso. Pero sí, hermanos, muchas veces el error de muchos es que complacen a la gente, en cuanto al que se tiene que complacer es a Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber discernir de quién es, quién estaba bien y quién estaba mal entre Moisés y Aarón. ¿En que complació al pueblo o en el que complació a Dios? El que complació a Dios. Por eso aquel que realmente venía de la presencia de Dios miró lo malo, miró que no estaban bien. Entonces imagínate que usted llega, regresa a Moisés sin presencia de Dios y se une también. Oh, ay, aquí, ¿qué pasó? ¿Y esto quién son dioses? Adorémoslo. Pero ¿por qué no estaba en la presencia de Dios? Pero como aquel venía de la presencia del Señor, de un solo notó. Eso es como a mí mucha gente me ha dicho, cuando yo he llegado ahí yo he sentido una tranquilidad, he sentido una paz, he sentido algo, que he ido a otros lados y no lo he sentido. ¿Y usted lo ha sentido? ¿Cómo andamos? ¿Usted siente la presencia de Dios? ¿O ya anda usted como María y José? 3 días y ya habían perdido a Jesús y no sabían dónde estaba. ¿Hace cuánto usted perdió la presencia de Dios? ¿O ya no la siente? ¿Qué estará pasando? ¿Será mucha televisión? ¿Será mucho Facebook? ¿Mucho internet? ¿Qué será? Entonces preguntémonos eso y mentímoslo, arreglémoslo, accionemos. Y volvamos a lo que es la verdadera presencia de Dios. Cuando nosotros andamos en la presencia del Señor, podemos ver cosas sobrenaturales. Y podemos saber y distinguir. Porque eso es lo que hizo que Pablo pudiese ver el espíritu que andaba en esta muchacha. ¿Pero por qué? Porque andaba en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no puede tener ni una mezcla con el pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que la presencia de Dios es la que nosotros necesitamos. Ustedes saben que nosotros tenemos un centro satánico aquí al lado. Y muchos de ustedes ni en cuenta. El otro día salí yo por ahí y estaban 3 hombres ahí. Y de repente se voltea uno y me dice, con que tú eres el pastor. Y le con que tú eres el brujo, le dije yo. Porque era el mero brujo que estaba ahí. ¿Y saben qué me dijo? En 3 meses te vas a ir de ahí, me dijo. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, el Dios que está conmigo es más poderoso que tu Dios. Y si usted puede ver, antes, cuando nosotros no estábamos aquí, abrían los 7 días. Los días que nosotros tenemos servicio, cuando nosotros venimos, cierran. Y el día de hoy no están abiertos. ¿O estarán abiertos? ¿Estaba abierto antes? Usted que visitaba y venía, ¿sí? Pero no, yo no sé. Pero sí, hermanos, estaba. Ahí está la bendición de Dios, el poder de Dios. Pero vemos nosotros, hermanos, de que el enemigo no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Nosotros tenemos que saber
saber, hermanos, que Dios es el que nos va a dar la victoria. Amén. Pero es necesario pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el Gloria a discernimiento. Dios. Usted quiere vivir una vida, hermanos, tranquila. Sepan discernir entre lo bueno y lo malo. No, que muchas veces sabemos lo malo y estamos siempre en lo malo. Y no accionamos, no decimos, no, es que esto no me gusta. Y ya va a ver que algo bonito pasa cuando usted empieza a accionar así. Cuando usted empieza a señalar lo malo, ¿sabe qué pasa? Que se pierde la amistad. Se enojan con uno. Cuando uno hace ver la verdad, uno tiene pocos amigos. Yo antes tenía amigos por todos lados. Pero ahora, hermanos, hasta por las redes sociales me atacan. Y son mis enemigos. Y guerras declaradas así. Con todo. ¿Pero por qué? Porque únicamente lo que uno hace es hablar la verdad. Amén. Pero saben, hermanos, pidámosle a Dios. El Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros. Pero es necesario que le pidamos al Señor que Él nos dé ese discernimiento. Porque hay un gran peligro y nosotros tenemos que luchar en contra para que, hermanos, la palabra del Señor prevalezca. Amén. Oremos al Señor. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar ante tu presencia, Señor. En esta hora te pedimos